En el mundo estaba ocurriendo un conflicto denominado Guerra Fría, el cual consistía en una confrontación indirecta entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este abarcaba ámbitos militares, económicos, políticos, sociales y culturales. En el año 1960, Latinoamérica, a través de una revolución cubana, tenía su primer régimen socialista, dirigido por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Este generó una constante preocupación en Estados Unidos, ya que impulsó ideales revolucionarios socialistas en el continente. En 1970, Chile escogió el primer presidente con un régimen marxista, de forma demócrata en todo el mundo, Salvador Allende. Aquello aumentó la preocupación de Estados Unidos. No le era conveniente el surgimiento de otra Cuba en Latinoamérica, porque en caso de que este gobierno demostrara tener un buen funcionamiento, le daría a entender a cualquier otro país que un régimen marxista democrático era viable. Para intervenir en Chile, Estados Unidos usó mecanismos de inteligencia, operaciones de sabotaje, adoctrinamiento militar y recursos económicos para financiar la prensa y apoyo a partidos de oposición al gobierno. Adelante. Seguramente te estás preguntando por qué te he llamado hoy. Precisamente. No sé si estás informado sobre la situación actual. ¿No? Específicamente tenemos dificultades políticas. Puedo decirte que en Latinoamérica y Chile, Cuba, más importante Chile. Chile ha elegido democráticamente a un presidente socialista. Salvador Allende. Presidente socialista de forma democrática. ¿Me puedes creer eso? De ninguna manera voy a permitir bajo mi cargo y mi presidencia que crean que un gobierno socialista es viable. Menos voy a permitir la existencia de otra Cuba. Para ello te llamaba acá. Estoy al servicio del país, señor presidente. Dígame qué necesito. Necesito tu presencia en Chile. Viajarás, te vas a infiltrar. Vas a ser mis ojos, mis oídos mientras esté en esa localización, ¿ok? Informarás cada suceso que ocurra. Durante tu estadía, está autorizado a interferir si es necesario. Estados Unidos se niega a respaldar económicamente a Chile. En caso de cualquier oposición, financiaremos cualquier movimiento político. ¿De acuerdo? Vas a seguir cada caso, cada paso, cada gota que caiga en Chile, me la vas a documentar. ¿Cuándo comienza? La versión estadounidense no fue una decisión al azar planteada solamente por los hechos del momento, sino que fue la suma de todo lo que estaba ocurriendo en las líneas del tiempo. Demasiados factores en contra de Allende, el antes y el después del país, nos llevaron al golpe de Estado. Un gatillante de esto fue el agotamiento del sistema político electoral, desde la Constitución de 1925, la cual permitió una entrada a la creciente masa de votantes de sectores medios y populares para ser escuchados en las elecciones políticas de su país, causando que los anteriormente mencionados pasaran de ser excluidos a protagonistas de la historia demócrata política. Junto con ellos se formaron dos partidos, comunista y socialista. En 1950 el sistema político estaba equilibrado y se mantenía estable gracias al Partido Radical, centro político, quien cumplía el rol negociador entre los dos lados políticos más discrepantes, derecha e izquierda. Era, hasta ser reemplazado por el Partido Demócrata Cristiano, el cual era totalmente distinto al anterior, reconocido por su rigidez y tener ideales algo excluyentes, así perdiendo su rol negociador. Hasta 1950, para la resolución de conflictos sociales, se había mantenido el orden gracias a su resolución a través de canales políticos formales. Era una capacidad de mantener los conflictos al borde de la tolerancia, hasta que empezó a verse algo vulgar, tras la elección de Eduardo Frei. La movilización de masas le quitó prestigio a los partidos, y la política de negociación y acuerdos a puertas cerradas. Esto se agudizó tras los proyectos políticos globales ya conocidos. Para algunos analistas políticos,
como Arturo Valenzuela, la crisis de la institucionalidad siguió lo políticamente correcto a la fecha hasta llevarla a una elección de 3/3. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, le cuento que hoy día mi patrón me ha mandado a la escuelita del pueblo para entregar unos papeles para los votos de las elecciones. Y yo como trabajo para él tuve que ir obligadamente. Yo también de niño quiero votar. ¿Usted por qué no ha votado? Yo ni siquiera sé quiénes son los candidatos, pero escuché a un vecino que iba a venir una persona para informarnos más sobre el tema, tal como nuestros derechos como gente del campo. Me he enterado de eso. En mi trabajo tenemos un sindicato donde hacemos valer nuestros derechos. ¿A usted le gustaría ser parte de esto? Me gustaría, pero tengo que quedarme trabajando para el patrón. Anímese, vaya a la charla, invite a sus compañeros y vecinos para que ellos también se integren. ¿A qué hora sería esto y dónde? Sería a las 3 de la tarde en la placita del pueblo. Bueno, voy a intentar asistir con un par de amigos. Está bien, hasta luego. Buenas tardes, me alegro por la presencia de tantos vecinos aquí reunidos. Les vengo a comunicar la situación que está sucediendo hoy en día en el país, ya que los involucra a ustedes y a sus derechos. Como muchos sabrán, hace un año hemos elegido al nuevo presidente de la República, don Salvador Allende Bosser, el cual ha aplicado la ley de reforma agraria. Esta consiste en la expropiación del latifundio y traspasarlo a la administración estatal, crear cooperativas agrícolas y sindicalización campesina. Es muy importante que estén informados y participen en esto, ya que no pueden seguir siendo explotados por sus patrones. Los invito a una próxima charla, donde vendrá un abogado para informarles cómo constituir un sindicato de campesinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto verlo de nuevo. Así es, logré asistir a la charla. ¿En serio? Sí, quedé muy interesado con el tema de la reforma agraria. Qué bueno que haya logrado asistir y que le haya gustado esa reforma. Ojalá siga participando. Así es, no voy a dejar que mi patrón nos siga dominando. Sí, qué bueno. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Salvador Allende aceleró fenómenos sociales iniciados en décadas pasadas. Aumentó la participación de los grupos sociales, ejemplo, la integración de los campesinos y pobladores como parte de la sociedad chilena, quienes se vieron favorecidos con las actualizadas reformas estructurales. Por ejemplo, la nueva reforma agraria planeaba mejorar condiciones para algunos problemas del mundo rural, como la desigualdad y la pobreza. Algunos historiadores dicen que las nuevas reformas fueron un ataque directo al orden. Era más que solo distribuir terrenos y culturizar a la población. Ante todo esto, tras movilizaciones de sectores excluidos por las reformas, se generaron los grupos de oposición. Las altas expectativas al gobierno nos llevaron a una fiesta popular, pero al pasar el tiempo gracias a los obstáculos de la oposición, la inmovilización de Allende y la imposibilidad de realizar su programa, cumplir las propuestas se volvió algo imposible, dejando al pueblo chileno desilusionado en un desborde total. Tras la información recopilada del tema, el análisis y la conversación, con mis compañeros hemos acordado que, tras darse a conocer el apoyo del pueblo chileno a su nuevo presidente Salvador Allende, se encadenaron una serie de sucesos que nos llevarán finalmente al quiebre de la democracia en nuestro país. Al enterarse de la elección de Salvador Allende, los capitalistas comenzaron a planear nuevas estrategias para poder sacarlo del poder, así evitando un nuevo régimen socialista en Latinoamérica. Uno de estos fue el golpe de Estado. De forma interna, pasamos de una fiesta a una crisis, donde el país estaba en una división política. En resumen, se generaron dos extremos, aquellos que apoyaban al gobierno y otros que estaban en contra. Socialmente tuvimos nuevos protagonistas en la política. Los anteriormente marginados, campesinos y pobladores fueron escuchados, pero la otra parte de la población fue excluida y pasada a llevar por las nuevas reformas. Allende se vio imposibilitado de seguir su gobierno. Personalmente puedo decir que pasamos de la fiesta al desborde total, donde se pasaron a llevar los derechos humanos, las necesidades básicas, la libertad de expresión y entre otros. En mi opinión, el fin nunca va a justificar los medios. Para salvar la economía, se pasaron a llevar las vidas, que hasta el día de hoy nos vemos afectadas por ellas. No era la forma, y nunca lo va a ser.